Hay algo profundamente equivocado en aquello en lo que nos hemos convertido. Hemos llegado a creer que los hombres y las mujeres que no se esfuerzan más duramente de lo que desean, en empleos que no les gustan, son mala gente, indigna de recibir amor, atención o asistencia por parte de sus comunidades. Es como si hubiésemos dado nuestro consentimiento colectivo para nuestra propia esclavización. Hola, yo de nuevo. El día de hoy quiero hablar un poco de la visión actual del trabajo, lo histórico, filosófico, antropológico, ecológico y espiritual que tiene esta actividad. Para finalizar el video voy a dejar algunas reflexiones y propuestas. Sin más por decir, empecemos. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han señala que hoy en día vivimos en sociedades del rendimiento. La finalidad es exprimir al máximo el trabajo de las personas y elevar la productividad como un valor supremo. Actualmente hay un exceso de positividad que lleva al sujeto de rendimiento a exigir cada vez más de sí mismo. Esta es la idea de la chamba y todo lo que podemos ver en internet. Gurús del desarrollo personal, personas altamente productivas. Por supuesto, también está la gente que dice que el pobre es pobre porque quiere, o aquellos pequeños emprendedores que se sienten con más valor por tener un emprendimiento. Este último caso es el ejemplo perfecto de que hoy en día uno se autoexplota. Al ser tu propio jefe, también te conviertes en tu propio verdugo. La idea de estos sujetos es buscar constantemente actividades para poder sentirse valiosos, de manera que la idea de descansar o no hacer nada son cada vez más difíciles. No porque una fuerza externa nos lo impida, sino por la sensación interna de culpa, al sentir que uno siempre podría estar siendo más productivo. Queda entonces una imposibilidad para descansar, y la sensación de que uno siempre podría estar haciendo más cosas. Esto termina por generar una sensación de cansancio y estrés generalizados en toda la sociedad. A continuación, muchas personas podrían argumentar que no tienen ningún problema en trabajar, puesto que aman su trabajo y que se sienten realizados en dicha actividad. Bien, la escritora y periodista Sarah Schaeff también cuestionó la ideología del trabajo actual. En su libro llamado El trabajo no te amará, cómo la devoción a nuestros trabajos nos mantiene explotados, agotados y solos, dice: el capitalismo no es solo un modelo económico, sino toda una filosofía social que se presenta como una forma de razón pública. Nos dice la escritora que bajo el relato del amor al trabajo se establece que tenemos que encontrar nuestra identidad e incluso el sentido de nuestra vida en nuestro trabajo, y que el valor de una persona reside únicamente en sus niveles de productividad. Pero el choque de este relato con el hecho de que el único objetivo del mercado laboral y del capitalismo sea el beneficio económico y la eficiencia termina por generar un daño moral en las personas, que son incapaces de realizarse en el único lugar donde la ideología del trabajo les manda que tienen que hacerlo. Sarah Schaeff también nos muestra que la demanda del amor al trabajo dificulta la capacidad para desarrollar relaciones personales con otras personas. Al dejar poco tiempo y energía para eso, ya que se espera que el amor al trabajo y la inversión que hacemos en él sea cada vez más grande. Pero como ella misma lo dice, el amor es algo demasiado grande, hermoso, grandioso, desordenado y humano como para desperdiciarlo en un hecho temporal de la vida como el trabajo. Basta preguntarle a cualquier persona que dice que ama su trabajo si no le gustaría estar haciendo cualquier otra cosa en lugar de trabajar. Y lo más probable es que te respondan que sí. Podrían estar pintando, bailando, jugando, charlando, riendo, en fin. No amas tu trabajo. Amas que sea una actividad más o menos tolerable con la que puedes percibir dinero. Hoy en día, la estructura del trabajo actual es parte del proyecto político conocido como neoliberalismo. Este se basa en una reserva permanente de desempleados. Busca convertir la vida en una lucha por la supervivencia, donde cada uno solo pueda pensar en mejorar su propia posición económica dentro del sistema. Así es como te impide buscar alguna solución colectiva o social. Mientras tanto, el mismo sistema se encarga de extraer todas las ganancias generadas por los que sí trabajan, y todo ese dinero va directo hacia arriba, para las élites. Para sostener este plan político se necesitan dos cosas: la ideología y la violencia del Estado. Por eso, cada vez que la gente se organiza en contra del neoliberalismo, cuando se quieren privatizar los servicios públicos o mantener la mayor cantidad de horas laborales con el salario más bajo posible, siempre aparece la fuerza militar del Estado para proteger los intereses de quienes estén arriba,
o directamente como fue el caso del Plan Cóndor en América Latina, cuando cambiaron los gobiernos electos por dictaduras coordinadas que forzaron todavía más rápido la imposición del sistema neoliberal actual. Para que el poder mantenga sus apariencias, siempre es más conveniente no tener que recurrir a este tipo de planes y buscar los medios para que la propia población acepte su propia servidumbre y disfrazar de democracia todos estos modelos de explotación. Como lo dijo Margaret Thatcher, una de las principales figuras del neoliberalismo, la economía es el método, el objetivo son sus almas. Para David Graeber, toda esta obsesión por el trabajo llevó a que se estén creando cada vez más de lo que él llama trabajos de mierda. De ningún sentido ni valor, ni siquiera para las personas que lo están haciendo, teniendo además el caso de que los trabajos más esenciales y necesarios son los peores pagos, mientras que muchos de estos trabajos inútiles que muchas veces se basan directamente en la especulación son los mejores pagados. En el siglo XX, George Orwell ya había pensado que la creación de trabajos inútiles era una forma de mantener a la gente ocupada haciendo algo. Mucha gente con tiempo para pensar y poder cuestionarse las cosas es algo que puede terminar en una revuelta organizada. Y por eso sería más conveniente que estuvieran trabajando, aunque sean cosas sin sentido, con tal de mantener a las personas en estados de servidumbre. Ya incluso en el siglo XIX, en el sur de los Estados Unidos, los terratenientes preferían mantener a sus esclavos ocupados. Incluso aunque no hubiera nada para hacer, pensaban que si los esclavos tenían mucho tiempo libre, iban a comenzar a pensar formas de escaparse o de rebelarse. De la misma forma, tiene sentido pensar que lo que Graeber llama trabajos de mierda existe por el miedo que tienen las clases dominantes a lo que podría pasar si la gente obtuviera más tiempo libre. Un poco más atrás, en el siglo XIX, la Escuela de Frankfurt también percibió y criticó la forma en la que el tiempo libre se estaba convirtiendo en una prolongación del trabajo. De manera que el individuo usará su tiempo libre para consumir una industria cultural que difunde la propia ideología que el sistema quiere implantar. Los pensadores de Frankfurt estaban señalando que existe toda una industria del entretenimiento y de distracciones que funciona con el fin de adormecer la conciencia y evitar tener que pensar. Aquí les pregunto yo, ¿no les parece esto muy parecido a la realidad actual? Netflix, streamers de Twitch, videojuegos en línea, en fin. Volviendo al tema del trabajo, recordemos que la escuela es fruto de la revolución industrial y también tuvo un rol fundamental en imponer esta visión, enseñando a los niños, primero y antes que nada, el valor sagrado del trabajo. La escuela empezó a acostumbrar desde niños a los trabajadores, al encierro y a las jerarquías. Y es que, como lo demostró Michel Foucault, no es casualidad el parecido que hay entre las fábricas, las escuelas, los hospitales y las prisiones, surgidas casi a la vez, se encargaron de normalizar un régimen de disciplina y control de los cuerpos. El mensaje común de todas estas instituciones era que había que obedecer y ser un miembro normal, funcional y productivo de la sociedad. Se ha creado un orden donde la esclavitud del trabajo se convirtiera en garantía de libertad. Las autoridades habían conseguido modificar la percepción de lo que era normal y deseable. En este caso, ser productivo en términos económicos. Todo este proceso vino acompañado de la estigmatización de los empleados jubilados o cualquier otra persona que por una u otra razón no estuviera trabajando. No trabajar se convirtió en una especie de pecado o enfermedad. El desempleado, aunque recibía una indemnización suficiente, queda desequilibrado y deshonrado por la ausencia de actividad social. Un tiempo libre demasiado prolongado es perturbador y está completado por una mala conciencia. Y todavía se debe pensar en los numerosos dramas de la jubilación. El jubilado se siente frustrado, su vida no tiene más productividad o legitimación, no sirve para nada. Es un sentimiento muy propagado que viene únicamente del hecho de que la ideología del trabajo convenció al hombre de que la única utilización normal de la vida era el trabajo. Este régimen buscaba implantar la idea de que resistirse a la esclavitud del trabajo no era una opción viable. Además de que quienes lo hicieran iban a ser mal vistos y ser considerados anormales, irresponsables y haraganes. Desde esos días hasta hoy, distintos relatos y ramas de conocimiento se han encargado de legitimar esta ideología, haciendo pasar por verdades científicas esas mismas visiones que servían para establecer el orden que el capital y el Estado querían imponer. Desde la biología se ha dicho que evolucionamos por el egoísmo y por competir,
hasta que estamos programados genéticamente para trabajar. La economía, por otro lado, parte de un individuo racional que tiene deseos infinitos y busca maximizar sus ganancias. También está la meritocracia, ese falso relato según el cual cada persona merece la posición que tiene en el sistema según cuánto trabaja. Y así se podrían seguir nombrando muchos discursos y formas de conocimiento que se encargaron de construir toda una epísteme de esta época moderna. Toda esta ideología del trabajo también fue usada por Europa para reclamar su superioridad y legitimar distintos procesos de colonización, al considerar otros pueblos como vagos o indisciplinados y por tanto inferiores. Se les quería imponer una cultura del trabajo, y todas estas ideas sirvieron como una justificación para la conquista de distintos pueblos, como fue el caso de África. Algunos antropólogos como Jonathan Friedman afirman que la esclavitud no era más que una versión antigua del capitalismo. Nosotros podríamos argumentar fácilmente, de hecho, con mucha facilidad, que el capitalismo moderno es en realidad una versión renovada de la esclavitud. Ya no es necesario un grupo de personas que se dedique a vender o alquilar a otros, sino que nos vendemos a nosotros mismos. Pero en definitiva, no existe una gran diferencia. Si hay algo en lo que el capitalismo funciona y funciona bastante bien, es en su capacidad para distorsionar y manipular la realidad de las personas. Según Thomas Hobbes, la vida antes de la civilización era solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. La gente estaba dominada por su egoísmo y vivía en un estado de guerra permanente. Y por eso fue necesaria la creación de un Estado, una autoridad que gobierne a través del miedo y que pudiera garantizar la paz y una vida estable a las personas, a cambio de que renuncien a su libertad. Mentira. Las investigaciones antropológicas y arqueológicas han demostrado la falsedad de estas ideas, que en realidad solo surgieron para legitimar la existencia de una autoridad estatal, y que la gente pudiera aceptar más fácilmente renunciar a su libertad, pensando que esa era la única forma de poder vivir en sociedad. Pero el Estado, más que un pacto social que asegura la paz, ha sido un instrumento de dominación que se impone por la fuerza. Porque a diferencia de lo que nos dijo Hobbes, este cambio, esta entrega de libertad no fue nada voluntaria. En realidad fue más bien al revés. Las primeras formas de Estado que se desarrollaban en las sociedades agrícolas obligaron a través de la fuerza a que la gente trabajara, precisamente en los cultivos. Los grupos de cazadores-recolectores que preferían su estilo de vida fueron asentados de manera violenta y obligada, o a veces directamente eran exterminados una vez asentados ahí. No se les permitía irse. Un ejemplo de esto fue el Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más antiguos conocidos por el hombre, y que tenía hasta 6 leyes que te decían que los esclavos podían ser brutalmente castigados si se salían de la ciudad. De esta manera, la gente era obligada a producir excedentes de alimentos, es decir, fueron forzados a trabajar más de lo necesario para que estos recursos fueran administrados por un poder centralizado. También pasaba que los estados más fuertes eran los que tenían más gente subyugada. Esto también motivó las conquistas y guerras contra otros grupos, porque el que salía ganando podía apropiarse de la fuerza de trabajo del grupo que perdía, para que sirviera como mano de obra esclava. En realidad, la historia y los orígenes del Estado son bastante distintos de lo que suele querer imponer la narrativa dominante. El antropólogo Jens Sussman tuvo la experiencia de vivir 30 años junto a un grupo de cazadores-recolectores, lo que algunos hubiesen llamado ese estado de naturaleza previo a la civilización, y lejos de encontrar una guerra a todos contra todos o gente dominada por su egoísmo, lo que se encontró fue bastante distinto. En el libro Trabajo, una historia de cómo empleamos el tiempo, James Huseman cuenta su experiencia viviendo con ellos y cuestiona la cultura actual del trabajo, mostrando que han existido formas de organización y percepción del mundo que no giraban alrededor del trabajo. A diferencia de lo que algunos podrían pensar, este grupo de cazadores-recolectores trabajaba solo unas pocas horas al día y tenía la mayoría de sus necesidades materiales satisfechas. El grupo veía a su entorno como lugares llenos de abundancia. Entendían que la naturaleza les iba a dar todo lo que precisaban, por lo que en realidad no les interesaba acumular nada, pudiendo incluso dejar que se pudra la comida que se encontraban si no iban a precisarla a corto plazo.
También desarrollaron formas de evitar que se den ciertas jerarquías. Por ejemplo, si alguien cazaba un animal y lo llevaba para comer, en vez de agradecerle, el grupo lo insultaba y se burlaba. Este tipo de mecanismos servían para mantener una horizontalidad y evitar que uno empezara a pensarse como una autoridad dentro del grupo. Algunas formas de egoísmo, como querer apropiarse de algo para uno mismo, estaban mal vistas y eran penalizadas por el grupo. Y las desigualdades entre miembros era algo que tampoco estaba permitido. La mayor parte del tiempo la usaban en dedicarse a descansar, jugar o contar historias. Es notorio que hay una diferencia de percepción fundamental entre los cazadores-recolectores y la organización que tenemos actualmente. Mientras los primeros presuponían la abundancia de los recursos, la mirada del mundo de ahora está dominada por lo que se conoce como el problema económico de la escasez. Esto es la base de la economía y de la ideología del capitalismo. El problema económico se basa en la idea de que el ser humano es un ser egoísta, irracional, que tiene deseos infinitos, pero como los recursos son finitos, tenemos un problema de escasez, de manera que solo una vida y una organización a gran escala dedicadas al trabajo podrían acercar al ser humano a salvar esa brecha entre sus deseos infinitos y los recursos escasos. Pero este problema económico no tiene nada de universal ni de natural. En realidad, más que un modelo que explica el mundo, es un modelo que dice cómo tiene que funcionar el mundo. De hecho, cuando no hay escasez, el capital la crea. Artificialmente, si es posible, prefiriendo tirar la comida a la basura, o dejando viviendas vacías para mantener los precios más elevados. O también está el ejemplo de todo el modelo de obsolescencia programada, que fabrica productos para que se rompan más rápido, para aumentar el consumo. Todo este sistema está hecho para aumentar lo máximo posible el tiempo del trabajo y del consumismo. Vivir en este sistema está evitando la organización contra todo el modelo que está llevando al planeta a un colapso ecológico. En su artículo, Para salvar el mundo tenemos que dejar de trabajar, David Graeber remarca que esta adicción al trabajo tiene un rol principal en el cambio climático. Solamente eliminando todos estos trabajos que él llama trabajos de impacto humano en el ecosistema, disminuiría muchísimo la contaminación, proponiendo también terminar con la antes nombrada obsolescencia programada, hacer productos que duren pocos años. En cualquier caso, este tipo de advertencias no son tan nuevas. Ya desde el siglo pasado, numerosas organizaciones están avisando que si no se disminuyen la actividad de las industrias y los niveles de productividad, el planeta no puede seguir aguantando mucho más tiempo. Sin embargo, desde entonces existe un intento de las autoridades y de las clases principalmente responsables para silenciar esta realidad, incluso financiando científicos para que digan lo contrario. Están tratando de que su obsesión por la acumulación de riqueza sea mucho más importante que el propio planeta. El universo no evolucionó a organismos tan complejos y conscientes como el ser humano para que dediquen sus cortas vidas a un trabajo sin sentido. Si no fuera por este ciclo de violencia y manipulación que mantiene funcionando esta economía, la humanidad tendría una forma de organización bastante diferente. Pero si las clases dominantes hacen tanto esfuerzo por perpetuar este sistema, es porque saben que si hay suficiente gente organizada, pueden cambiar la dirección del mundo hacia un modelo sin autoridades ni élites, en armonía con el ecosistema y donde nadie tenga que sufrir explotación.